de la gracia en comunidad, sentimos la presencia del Señor. Y cuando usted ora en silencio en su casa, usted siente la presencia del Señor. Así que no venimos a sentirla solo aquí, hermano. Allá en tu casa individualmente, cuando te humillas, cuando buscas el rostro de Dios, ahí está el Señor contigo. Y se siente una delicia conversar con Él. Se siente una paz, se siente un gozo, hermanos. Aquí ya es en comunión, aquí ya es en confraternidad. Esta mañana tenemos una clase preciosa, pero quiero recordar, como no terminamos de estudiar la clase anterior por los testimonios, solo quiero que veamos un poquito el verso de memoria de la clase pasada, para ver cómo era la iglesia cristiana. Los mismos principios de aquella iglesia deben ser nuestros principios, hermanos. Miren, denle vuelta allí a su página donde dice una mirada a la primera iglesia cristiana. Vamos a encontrar ocho fundamentos de lo que es, de lo que fue la iglesia primitiva y de lo que debe ser hoy la iglesia. Estamos en Hechos 2, 44, 46, 47. Aquí en el cuadernito voy a leer. Miren los 8 principios de la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos. Primer principio, unidad. La unidad es indispensable. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo humano está unido. Desde lo más alto, que es la mano, si la levantamos, hasta los pies. Externamente, nuestra piel. Internamente, nuestras entrañas. Todo es unidad. Hermanos, no se desunan. Unámonos siempre. Es el primer principio, unidad. Segundo, tenían en común todas las cosas, sin egoísmo. Que esto es mío, no que esto es mío, sin egoísmo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Tenían en común todas las cosas. Hermano, lo que hoy tienes, si lo tienes en abundancia, compártelo. Y si no tienes, pide con sencillez. Y si tienes, comparte con sencillez. Así que segundo principio, sin egoísmo. Tercer principio, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. Tercer principio, amor manifestado en caridad. Amor manifestado en caridad. Era la iglesia judía, hermanos. Era el pueblo de Dios. Siempre habían estado juntos el pueblo de Dios, pero ahora estaban compactos porque era la iglesia del Señor. Y vendieron todas sus propiedades sin ningún egoísmo, hermanos. Y dice que compartían amor manifestado en caridad. El cuarto principio dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Imagínense, hermanos, perseverando unánimes cada día en el templo. No solo el sábado, eso no descarta el sábado, sino que al contrario, hermanos, engrandece la obra del Señor todos los días para la gloria de Él. Cuarto principio, adoradores espirituales en unidad. No solo el sábado, ahora eran todos los días adoradores del Señor. No dejaron el templo.
La iglesia no empezó a pelear contra los judíos, ni contra los principios de Moisés. La iglesia era adoradora ahora del Mesías, de Jesús de Nazaret y de Jehová de los ejércitos. Adoradores en el templo. Obvio no iban al lugar santísimo, obvio que no, solamente el sumo sacerdote. No iban al lugar santo donde estaba la mesa de los panes de la proposición y del candelero de oro con sus 7 luces, no, sino que ellos, hermanos, en el pórtico de Salomón, allá adoraban. Allá anduvo Jesús, en los patios, adoraban en los patios. Había patio de varones y había patio de mujeres. Aquí estaban juntos en el pórtico de Salomón, hermanos, sin dividirse, estaban juntos adorando al Señor, adorando al Mesías, adorando a Cristo Jesús. Así que el cuarto principio es adoradores espirituales en unidad. Cuando usted venga al culto, se constituye en un adorador espiritual, en espíritu y en verdad, pero en unidad. Así que, hermano, no esté viendo a ver quién canta, quién no canta, quién levanta las manos, quién no las levanta, quién se hinca, quién no se hinca. Usted sumérjase en la adoración al Señor. Quinto principio. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quinto principio. Fraternidad gozosa en humildad. Qué hermoso. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, pero con sencillez de corazón. Fraternidad gozosa en humildad. Cuando hay complejos de que yo soy mejor que tú, porque yo soy intelectual, no, yo soy miserable porque yo soy un campesino, o porque yo soy de tal país o del otro. Hermanos, dice Pablo, no hay judío, no hay gentil, no hay libre, no hay esclavo. En Cristo Jesús somos uno solo, somos el cuerpo del Señor. Qué fraternidad tan preciosa, comer juntos con alegría, con humildad. Ese es el quinto principio. Sexto principio, dice, alabando a Dios y alabando a Dios. Ese es el sexto. Adoradores espontáneos en fraternidad. Alabando a Dios. Siempre una alabanza. En el templo, en las casas que comían juntos, ahí también alababan al Señor. Hermana, hermano, de su casa, conviértalo en un santuario, conviértalo en un templo, alabe a Dios, ponga himnos, saque espíritus malignos y que haya atmósfera de adoración y de alabanza. Muy bien, ese es el sexto principio. Y viene el otro, teniendo favor en todo el pueblo. Este es el séptimo, buen testimonio delante de la gente. No solamente santos en el templo, no solamente santos en su casa, santos afuera del templo y afuera de su casa. Buen testimonio. Aquí no podemos venir a adorar a Dios y ser unos estafadores allá afuera, a burlarnos del ignorante, a burlarnos del que creemos que es menos que nosotros. No, hermanos. Buen testimonio delante de la gente, porque eran cabales, porque eran honrados, porque eran responsables. Así que, hermanos, sé responsable en tu trabajo, sé responsable en el estudio, sé responsable con tu vecino, respeta lo que tu vecino quiere que tú le respetes, respétaselo. Buen testimonio, hermano. No solo bla, 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 bla. No solo canto. Acción, acción. Vida, vida real, hermano. No solo misticismo. No, hermano. Una vida real. Sincera, abierta, con humildad, sin complejos. Eso es muy importante. Qué principios tan preciosos de la iglesia primitiva. Y el último dice, y el Señor
Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Hermanos, eran verdaderamente la iglesia del Señor, porque el Señor confirmaba y los unía. Ahora ya no simplemente al pueblo hebreo, la simiente de Abraham, claro, ese es punto y aparte. Hay pactos con Abraham, Isaac y Jacob. Hay el pacto davídico, amén, eso está escrito y se va a cumplir. Pero en la gracia del Señor, en la cual ahora nosotros estamos incluidos, hermanos, este es el cuerpo místico de Cristo. Y ahora son añadidos todos los que creen. Y ahora ya hay judíos creyentes en Cristo allá en Israel, hermanos. Estuvimos con un hermano judío. Dice que tienen muchos grupos ya cristianos que creen que ya el Mesías vino, que fue Jesús de Nazaret. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Ellos ya se adhirieron ahora al cuerpo místico de Cristo. Gracias a Dios. Así que, hermanos, el octavo, que podríamos decir el octavo principio que está incluido aquí, la expansión de la iglesia. Predicando el Evangelio, la gracia del Señor y demostrándola con hechos, hermanos. Son 8 principios que deben ser nuestros, que debemos vivirlos. Que no podemos decir, bueno, pero es que eran los judíos y estaban allá en Israel. Mis queridos hermanos, el Dios es el mismo en Israel que aquí, amén, que en Japón, que en Canadá, que en Argentina, que en Australia. Ese es el mismo Dios. No solo que mueve montes, que creó los montes, que creó el macro universo. Ese es nuestro Dios. Amén. Gracias. Así que, hermanos, esos son los principios de la iglesia primitiva y deben ser los nuestros. Ahora entramos a nuestra clase de este día, que se llama Un milagro notable. Notable quiere decir que se nota, que se ve, que se palpa, que se experimenta, que todo mundo no puede negar. Y vamos a leer el verso que está aquí en el cuadernito. Dice, y un hombre cojo de nacimiento era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Astutos, ¿verdad? Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba le diesen una limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, mira a nosotros. Entonces el cojo estuvo atento a ellos. No cabe duda que en una mirada tierna, de humillación, más de 40 años humillado, esperando recibir. Estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos la moneda, algo. Y Pedro le dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo, el poder del Espíritu Santo, lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el griego dice, camina. Y le tendió la mano, lo levantó, y en ese momento en que toca la mano del cojo, el poder del Espíritu Santo en Pedro, no la mano de Pedro, el poder del Espíritu Santo en la mano de Pedro se transmite al cojo. Hermanos, lo levanta, y en ese instante las plantas de los pies quizás estaban torcidas, así, se enderezaron
los tobillos se enderezan, hermanos. Y cuando el cojo siente eso, salta, hermanos. Ahora razonemos. Ese es el milagro literal. Ahora quiero, hermanos, que lo profundicemos. Si nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, Jesús estuvo muchas veces en el pórtico de Salomón, en la puerta de la Hermosa, por 3 años y medio. Y el cojo lo llevaban allí, hermanos, por más de 40 años. ¿Por qué Jesús no lo levantó? ¿Por qué Jesús no tuvo de él misericordia? Jesús lo vio. Jesús sabía quién era él. Pero Jesús siempre pasó de largo. ¿Injusticia? ¿Inmisericordia? No, hermano. Los propósitos de Dios son perfectos. Escuchen esto, hermanos. Hemos estado orando este mes en Guerreros de Oración para que el Señor nos dé entendimiento del valor del llamado celestial y santo. ¿Para qué me llamaste? Hemos estado orando por eso. Pues ahora escuchen. Dios, ¿desde cuándo llamó a este cojo? ¿Desde que Pedro lo vio? ¿Saben desde cuándo lo llamó? Desde que fue concebido en el vientre de su madre. Desde allí el Señor lo llamó. Así. Dios mismo permitió que ese ser humano se formara el embrión de una manera imperfecta. Ese es el llamamiento. Tú vas a formarte en el vientre de tu madre imperfecto y vas a vivir más de 40 años imperfecto y pidiendo limosna. Ese es el llamamiento que yo te hago. Para demostrar la imperfección de la naturaleza humana. Y este cojo estuvo ministrando su imperfección por más de 40 años, humillado, extendiendo siempre la mano, dependiendo. Pero el llamado seguía. Viene la segunda etapa del llamado para este hombre. Fue llamado a ser sanado en el nombre de Jesús a través de uno de los apóstoles de la iglesia del Señor. Fue llamado para ser sanado y constituirse en un alabador del Señor. Fue llamado para predicar a través del milagro que Dios hizo en él. Dios permitió que se formara imperfecto y Dios lo usó así por largos 40 años. Y Dios a ti te está usando como Dios sabe. Pero Dios tiene un llamamiento para ti. Pídele que te dé entendimiento para comprender para qué te ha llamado el Señor. ¿Cómo iba a pensar este cojo que ese era su llamamiento? Para Dios 40 años, hermanos, no existe número, no hay, no es nada. Pero para el humano eran más de 40 años. Pero llegó el momento en que el Señor, hermanos, le demuestra para qué lo había llamado. ¿Se acuerdan del ciego? El ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este? Ya estamos un poco distorsionados ahí los judíos creyendo en otras cosas. Dijo, no, ni este ni sus padres. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor se manifieste en él.
Hermano, hermana, Dios te ha llamado. ¿Cómo estás? ¿No crees que Dios tiene algo especial para ti? Hermano, yo le estoy diciendo a mi Dios, en ya mis 80 años de edad, en octubre los cumplo. Señor, tú llamaste a Abraham a los 75 años y vivió 100 años después. Señor, ¿me vas a llamar para algo especial en mis 80 años? Revélamelo, dímelo. No quiero estar estático, quiero seguirte sirviendo más. No te conformes, hermano, con lo que hasta aquí has hecho. Dios te necesita. Si has sido un cojo, un paralítico, un inerte, Dios te va a levantar. Dios te va a utilizar, hermano, para que te constituyas en un alabador del Señor, pero en una dimensión grande. La iglesia estaba cantando allí, la iglesia estaba adorando al Señor, pero este cojo, hermanos, ese no estaba cantando quedito, ese llegó brincando, dando saltos, hermano, como un adolescente, con toda la energía, no de un adolescente, sino del poder de Dios. Y no soltaba la mano a Pedro y a Juan y glorificando a Dios, hermanos. Y todo el pueblo judío, el pueblo que aún estaba bajo la ley de Moisés, con la boca abierta. Y aquellos que habían perseguido a Jesús, hermanos, boquiabiertos, porque sabían que esos que estaban allí, ese grupito que estaba allí, eran cristianos. Y ahora ven que esos cristianos, despreciados por la arrogancia tradicionalista del judío, ahora es avergonzada, porque ese grupito tiene un poder divino. Hermano, hermana, para ti es el llamamiento esta mañana. Si tú has estado cojo, Dios quiere sanarte y Dios quiere que tú brinques para la gloria de Dios. Que ya no te calles, que no sea una simple religión tradicionalista, sino que sea el poder de Dios en tu vida, hermano. Para formar parte de la iglesia, de esta que viene desde Jerusalén y que solo Dios conoce. No denominación. Las denominaciones las hacemos los hombres, pero la verdadera iglesia la hace el Señor. Es el cuerpo de Cristo. Y mira, este despreciado que pedía limosna, ahora se levanta las manos para adorar al Señor. Ahora esos pies torcidos y feos, imperfectos, ahora están perfectos y saltan y brincan en demostración, hermanos, que no era una magia como la del Simón el mago, sino que era el poder del Señor. ¿Tú crees en ese poder del Señor? Siéntelo. Pero ¿sabes qué? Utilízalo. Porque no es algo, el ateo dice, no, es una cosa psicológica, esa es una cosa mental, eso que fe, no existe, fe, ¿cuál fe? La materia. Creen que es una cosa psicológica, que solo está en la psiquis. No, hermanos, es algo real, es algo verdadero, porque fuimos creados a imagen, con el cerebro y a semejanza, con sentimiento, con voluntad, con libre albedrío. Y eso se siente y eso se palpa. Y tú no puedes engañarte. Es una verdad en tu vida. Así que, hermanos, un milagro notable. Que sea un milagro para ti notable. No nos quedemos en Hechos 3. Vívelo ahora tú. No es solo para que lo leas. No es para que lo leas. Oh, eso ya, hermanos, lo hemos leído tanto, lo hemos estudiado. No hay otro estudito por ahí que no haya yo recibido. ¿Quieres estuditos nada más? ¿Para qué? ¿Los vives? Entonces, ¿para qué quieres solo teoría? Es algo más que teoría. Obvio, tenemos que tener cerebro. Obvio, razonarlo, entenderlo. Claro que sí. Pero hay algo. Todo está conectado. Tu entendimiento con tu sentimiento,
con tu experiencia, hermano, que es verdad. El Señor hace milagros. Y no solo mueve montañas, las crea. Creó el macrouniverso, el cosmos. También crea vidas espirituales. Crea vidas espirituales. Y tú puedes ser una de ellas. Levántate de tu cojera, hermano. El Señor quiere levantarte. Deja ya el ego, el egoísmo y todas las cosas que leíamos acá, que son los principios perfectos de la iglesia de Jesucristo. Debemos vivirlos, hermana y hermano. Que esta escuela no sea una escuela más, que es una escuela que te ubique donde el Señor quiere. Entramos a las preguntas, hermanos. Primera pregunta. Obviamente buscamos Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dice la primera pregunta, buscando Hechos capítulo 3. Pregunta, ¿con qué propósito Pedro y Juan fueron al templo? La primera pregunta. Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona de la oración. ¿Con qué propósito Pedro y Juan fueron al templo? Eran guerreros de oración. Los judíos acostumbraban a orar. Bueno, algunos comentaristas dicen 3 veces, otros dicen 2. Bueno, sabemos que había el sacrificio del cordero en la mañana a las 9 y el sacrificio de cordero por la tarde en el rito mosaico. Es posiblemente que iban a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Otros comentaristas dicen que ya también al final del día. Bueno, lo importante aquí es que Pedro y Juan eran hombres de oración. No estaban orgullosos de su título, oh apóstol. El título no importa, hermano. Lo que importa es la misión y el don que Dios te ha dado. Pero ese don tan grande como era el de ser siervos, apóstoles, enviados, eso no apagó el deseo de orar. Si un pastor es nombrado pastor y porque ahora es pastor, no va a orar. Ese hombre no ha entendido qué es el pastor. Si tú has sido llamado a ser líder y ahora tienes un grupo a quien tú gobiernas y mandas y te impones y por eso te descuidas de la oración, tú no eres líder, hermano. Porque no eres líder de tu propia vida, mucho menos de otras personas. Pedro y Juan subieron a orar de acuerdo a la usanza judía. Esto tampoco implica que no oraban fuera de esas horas. No, ¿se acuerdan cuando hubo el problema de las viudas griegas? Dice, no, vamos a nombrar 100 varones para que atiendan las mesas y nosotros, los apóstoles, vamos a perseverar en 2 cosas: en la oración y en la palabra de Dios. ¿Eran guerreros de oración, sí o no? Sí. Te invito esta mañana, hermano, que aún no te has anotado como guerrero de oración, a que te anotes, a que empieces a pelear contra tu enemigo, que eres tú mismo, tu egoísmo, tu orgullo, tu soberbia, tu carnalidad. Niégate a ti mismo. Eso es a base de oración. Eso es de rodillas. Eso es humillándose. A eso fueron a orar. Necesitaban de Dios. Ellos necesitaban de Dios y tú no. Que porque ya estás muy viejito, ya para qué oras. Pues oras cuando más debes orar, que te vas a morir. Que yo soy un joven que estoy en lo mejor de mi fortaleza y no necesito. Pues es cuando más necesitas, porque tienes toda una vida por delante. Aprende entonces esta mañana del ejemplo vívido de Pedro y Juan. Fueron a orar. Pregunta. Seguimos con la número 1. ¿Con quién se encontraron? Versos 2 y 3. Lo leemos. Y un hombre cojo de nacimiento, o sea, desde el vientre de su madre, era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Era una de las 9 puertas que tenía el templo. Y lo ponían en la más transitada. ¿Y por qué usted se ha fijado, aunque en todos los templos, sea la religión que sea, siempre hay personas pidiendo limosna ahí? ¿Por qué? Porque el que va ahí va con la conciencia, ¿verdad? Un poquito, ay, va a entrar, bueno, le da. O si no, va a salir, le da. Pero si lo ponen en un estadio de fútbol, ¿quién le va a dar limosna? Lo que les importa es saber el partidazo. No se van a conmover. Era una astucia. Y por eso los llevaban. ¿Y el verso qué? Verso 3. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba. Fíjense la humillación. A cada persona que entraba, les rogaba. Les rogaba. ¿No creen ustedes que también le habría rogado a Dios, Señor? No sé si se quejaría diciéndole, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué yo? Y Dios, como que si fuera sordo, no escuchaba. O escuchaba, pero todavía no respondía. Pude haberle dicho, espérate otro ratito, espérate, ya te voy a dar yo la mejor limosna, espérate. Hermana, hermano, espérese que Dios le va a dar para lo que usted ha sido llamado. Y el verso 3, bueno, entonces la pregunta aquí dice, ¿con quién se encontraron? Ya vimos, con el cojo de nacimiento, desde el vientre de su madre. ¿Qué poseían Pedro y Juan comparado con la dádiva que el pordiosero esperaba? ¿Qué poseían según versos 4 y 7? Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, mira a nosotros. Y entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Así como el perrito que espera cuando su amo le va a dar comida. Así sus ojitos llenos de esperanza para recibir la moneda. Y Pedro le dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Que tenía, hermanos, el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y recalcó la humanidad de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Jesús era el humano, Cristo el Mesías. ¿De dónde? De Nazaret. Porque allí creció, nació en Belén, pero creció en Nazaret. Y era conocido, Nazaret era un pueblucho, un caserío. Pero allí estaba el poder de Dios, en lo humilde, en lo sencillo. En ese nombre, tomándolo de la mano derecha, le levantó. Y al instante, dice en el griego, fueron afirmados las plantas de sus pies y sus tobillos. Entonces acá la pregunta dice, ¿qué poseían Pedro y Juan comparado con la dádiva que el pordiosero esperaba? Hermanos, poseían más que oro y plata el poder de Dios a través del don que Dios les había dado. Porque es por dones, hermano. Aquí nos estamos pidiendo, Señor, levante una fuente de sanidad, no para que se sienta aquel hinchado y creído que solo vengan a mí todos los enfermos que yo. No queremos eso. Queremos que sea el poder de Dios en una persona humilde, sencilla, que reciba ese poder de sanidad y de milagro. Pero el Señor no nos ha contestado. Pero seguimos orando. ¿Usted está orando en su casa por eso? Está dentro de la lista, hermanos. Sigamos pidiendo. Porque acá en Hechos 4 dice, Señor, que señales y milagros sean hechos acá en medio de tu pueblo. La misma iglesia primitiva pidió eso, lo que hoy estamos pidiendo nosotros. Muy bien, entramos a la segunda pregunta. ¿Qué hizo? ¿Hay algún comentario en la primera pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo en la primera pregunta? Dice la segunda pregunta, ¿qué hizo el pordiosero después de ser sanado? Verso 8, y saltando, se puso en pie y anduvo, caminó.
Primera vez en su vida. Caminar. Entró con ellos en el templo, caminando, andando, y aparte de eso, y saltando, y aparte de eso, alabando a Dios. Siempre hay corazones que quieren alabar a Dios. ¿Cuántos leprosos eran, hermanos? 10. ¿Cuántos regresaron alabando a Dios y agradecidos? 1. ¿No quieres ser tú ese 1 esta mañana? Si hay 9 a tu lado que no les importa, que vienen y oyen, pero siguen en la misma, hermano, no te fijes en ellos. No te fijes. Dice, poniendo la mirada en las cosas de arriba, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, levántate, alaba, agradécele, camina adelante. Ellos entraron, hermanos, a donde estaba la iglesia para alabar al Señor, pero había patios. Tú atraviesa esos patios y ahora llega al lugar santo y entra al lugar santísimo por la gracia del Señor. Amén, Señor, amén. Tenemos ese privilegio a través de la oración. No dejes de orar, hermano. Que esto, que el otro, que hermano, y te enredas tú mismo con cosas baladíes, con cosas insignificantes, y estás enredado, tú mismo te ahogas. En lugar de soltarte de eso y alabar a Dios, hermano, pero estoy que me muero. Pues te mueres, pero alabando a Dios, ¿cuál es el problema? Sí, Señor, amén. Y si sanas, pues sanaste, gracias a Dios. Que estás muy pobre y que debes mucho, pues que te esperen aquí, te pagan abonos y no te meten a la cárcel. ¿Para qué te quitas la vida? Tanto que debemos, no pienses de cuánto debes. Le debes más al Señor, ¿cierto? Sí, Señor, amén. En eso piensa. Tampoco te hagas el que pudiendo pagar no paga, no seas ladrón. No digas, hermano, me dijo que no nos preocupáramos. Le diga, hermano, paga, ladrón. Paga lo que debes, dice Pablo en Romanos. Paga, sea honrado, paga. Así que, hermano, por favor, hermanos, que esto sea una verdad en nuestra vida. Así que, ¿qué hizo? Ya vimos, saltó, etcétera, etcétera. Tercera pregunta: ¿cómo reaccionaron las otras personas a esta escena? Los judíos, los que estaban adorando del pueblo de Dios, descendientes de Abraham. Verso 9 al 11, dice, y todo el pueblo le vio andar. Y no solo le vio andar, sino ¿qué más? Alabar a Dios. Alabar el nombre de Jesús. Verso 10, y conocían que Él era. Sabían, conocían. ¿Cómo que no lo iban a ver, hermano? ¿Quién no va a ver un pordiosero, cierto? Sabían que Él era el que se sentaba en la limosna, en la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de asombro, de admiración, de espanto, de estupor, como diciendo, oye, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Con la boca abierta. ¿Qué pasó? ¿No es el cojo? Que por años decía, podría decir un muchacho ahí de 30 años, yo desde que soy niño lo conozco, que está ahí. ¿Y cómo es ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí estaba el llamamiento. Cristo en 3 años y medio lo vio y no lo sanó. Pero llegó el momento en que ese Cristo glorioso lo sanó a través de Pedro. Qué importante es el humano también. Tú eres importante. No te subestimes. No te desprecies. No te hundas. Eres útil. Levántate. Dios quiere utilizarte. Pero sé humilde. Sé varón de oración, mujer de oración. Por favor. Y Dios te va a usar como usó a Pedro. Aquí estuvo la respuesta. Ese es el carácter de Dios. Él llama y sabe cuándo va a dar lo que Él quiere dar.
Pero persiste, hermano. Persiste. Y Dios te lo va a dar. Así que, ¿cómo reaccionaron? Con asombro, con estupor, asustados. Como por eso dice el título, un milagro notable. Lo notó el pueblo. Se regó la noticia como pólvora. Y entonces se juntó la multitud. Y aquí viene el verdadero milagro notable, hermanos. La conversión de como 5,000 personas. Valiéndose del cojo y de la sanación del cojo, Dios movió como 5,000, puede ser más o un poco menos, pero hermanos, digamos el número redondo, 5,000 personas a recibir el milagro de milagro, su cojera espiritual que fuera sana. Y dice, hermanos, acá en Hechos 4, como 5,000 personas creyeron. Así que el milagro notable no solo terminó en la sanidad del cojo, en la conversión, hermanos. Dios quería sanar cojos físicos, pero más los cojos espirituales. Déjate sanar, hermano. Dios te puede usar para que muchos cojos espirituales sean sanos. ¿Lo crees o no lo crees? No seas indiferente. No te encierres en el capullo, en un capullo encerradito ahí en tu comodidad. Suéltate y Dios te va a usar, hermano. Pero no seas religioso. Sé convertido, como lo vamos a ver enseguida. Vámonos a la pregunta número 4. ¿Cómo aprovechó Pedro esta situación? Considere las características dominantes de los predicadores cristianos primitivos según los siguientes textos. Y nos vamos desde el versículo Hechos, capítulo 3, versículo 13. Bueno, vamos a leer desde el 11 para arreglar. Hechos 3, 11 en adelante. Y teniendo a Pedro y a Juan el cojo, los teniendo asidos, o sea, tomados de la mano, todo el pueblo, hermanos, que había ido al templo, y no cabe duda, salió una noticia fuera del templo, y se juntaron como 5,000 personas. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, donde Cristo muchas veces caminó. Ahora es su iglesia. Jesús físicamente no está, espiritualmente está ahí. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Se fue, pero hermano, su espíritu fue enviado de parte del Padre. Dice que el Padre envió el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí estaba Cristo, hermano, sanando ahora el cojo, y va a sanar a una multitud. Dice versículo 12, y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? Generalmente los humanos somos curiosos, ¿verdad? Salió una noticia como pólvora. Uy, ha sucedido una cosa maravillosa en el templo. ¿Te acuerdas de aquel cojo? Ya sanó. Salta, camina. No puedo creerlo. Corre a ver. Y viene la multitud. ¿Y quién dice eso? Pues unos que seguían a Jesús. Uno que se llama Pedro y otro Juan. ¿Dónde están? Y vale verlos. A ver qué tenían ellos en su cuerpo. Nada, el cuerpo físico de un pescador, de un joven llamado Juan. El poder estaba adentro, el poder invisible estaba adentro. Y dice Pedro, ¿por qué nos están viendo a nosotros? Nosotros no tenemos nada. ¿Y estos asombran? No, dice, sí, nosotros lo vimos con Jesús. Todos los días lo veíamos. Lo que pasa es que ustedes, como no seguían a Jesús, no veían esto. Pero para nosotros eso es lo más normal. ¿Para ti qué es lo más normal, hermano? La frustración, la desilusión, porque no estás con Jesús. Por eso
Por eso te frustras. Por eso te decepcionas. Pero estando con Jesús, vas a ver maravillas cada día. Cada día vas a sentir el poder en tu vida. Ahora, versículo 13, que es, aquí viene el milagro notable en la predicación de Pedro, pero inspirada por el Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él, Pilato, que había de ser suelto Jesús, y ustedes se opusieron. Qué sermón, ¿verdad? Pero hermanos, se fijan, primeramente invoca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con los cuales hay un pacto. Y ese Dios del cielo, de la tierra, del mar y del universo, había enviado a su Hijo. Y dice que lo glorificó, lo resucitó. Aunque ustedes lo mataron, lo despreciaron, no creyeron en él, lo ha glorificado. Y dice, y lo importante aquí en el verso 13, hermanos, que le señala su pecado. La predicación del Evangelio es señalar el pecado. El Espíritu Santo viene, hermanos, y redarguye el pecado. Porque ¿quién pues es sin pecado? Dice, mi madre me engendró, dice, en pecado, dice David. Porque la madre de David era pecadora de nacimiento. Estando en esa condición de pecado desde que Eva pecó y Adán pecó. Todos somos pecadores. Entonces viene el Espíritu Santo y redarguye al pecador y le señala su pecado, para que sienta la necesidad de un Salvador. Y aquí entonces Pedro les está acusando su pecado, les está redarguyendo. Por eso, hermana y hermano, cuando tú asistes al culto y se predica la palabra y sientes que a ti se te está diciendo algo y se te revuelve ahí en la conciencia, dale gracias a Dios. Si tienes algo escondido, algo que no has confesado, eso te tiene imperfecto, te tiene cojo, te tiene torcido. Ustedes, dice el versículo 13, entregasteis, negasteis delante de Pilato. Verso 14, mas vosotros al santo, al justo. Estos términos, hermanos, santo, en el Salmo 16:10, que no vamos a leer, Isaías 31:1, ahí identifica a Cristo como el santo, al justo, en Isaías 53:11, Zacarías 9:3, ahí se identifica a Jesús de Nazaret como el justo. Pedro no simplemente, el Espíritu de Dios usando a Pedro, no solo usó términos así por usarlos, nunca. En la Biblia todo lo que se dice está perfectamente trazado, hermanos. Entonces, vosotros al santo, y ellos recordaban ese pasaje, y al justo recordaban. Entonces su conciencia se redarguía. Negasteis, lo negasteis, no lo aceptaste, y pediste que se hundiese un homicida. Ahí estaban, ¿se acuerdan? Los que dijeron, no, a Jesús de Nazaret no lo sueltes. ¿A quién pidieron, hermanos? A Barrabás, al criminal, al impío, al miserable. Ustedes hicieron eso. ¿Con qué autoridad está hablando Pedro? Con la autoridad que da el Espíritu de Dios, hermano, para remover al pecado. Verso 15, y matasteis al autor de la vida. ¡Qué paradoja! ¿Cómo es posible que se pueda matar al autor de la vida? ¿Por medio de quién el Supremo creó el universo? Por medio de Jesús. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado mucho tiempo, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por quien así mismo hizo
el universo. Matasteis al autor de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque el autor de la vida se dispuso. Nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo pongo la vida. Pero aquí, en cierta forma, ellos eran culpables y le dicen, mataste. No porque ellos tuvieran más poder que el autor de la vida, sino porque el autor de la vida se había entregado por ellos, por ti, hermano, y por mí. Imagínense a quién mataron. Al cual Dios ha resucitado de los muertos. Dios el Padre. Jesús dijo, tengo poder de poner la vida y de volverla a tomar. Pero Jesús no hizo eso. Dejó que su Padre lo levantara. ¡Qué humildad! Al cual Dios ha resucitado de los muertos, del que nosotros somos testigos. Y en Israel, hermanos, ser testigo era parte de la cultura. En boca de 2 o 3 consta todo negocio. ¿Cuántos testigos había de la resurrección de Cristo? Más de 500. Más de 500. Hermanos, hasta la saciedad probada la realidad de la resurrección. Verso 16. Miren aquí el milagro notable que se va a efectuar. Y en la fe, o por la fe de su nombre, o sea, por la fe a lo que ha hecho Jesús de Nazaret, por el poder de ese resucitado, que vosotros veis y conocéis. No era un desconocido, no era alguien que nunca habían visto. Ellos lo conocían. Dice que veis y conocéis, ha confirmado su nombre, es decir, su autoridad. Su autoridad. Y la fe que mediante él ha dado a esta completa sanidad. Completa. Hermanos, nunca nos engañemos. Nunca digamos, hermanos, el Señor me sanó. Si usted se tomó una pastilla y por la pastilla se alivió, diga, hermanos, yo me tomé la pastilla y se me fue el dolor. No mienta. Cuando es milagro de Dios, entonces diga, milagro de Dios, hermano. No tomé nada y Dios me sanó. Hablemos verdad, hermanos. No seamos hipócritas, religiosos, que vamos a estar mintiendo con testimonios que no son verdaderos. No, hermanos, eso no sirve. Hablemos la verdad. Si usted tomó pastilla, diga, no, yo me tomé una pastilla y se me fue el dolor, pues me ungieron, pero yo ya me había tomado la pastilla. No mienta. No mintamos. Cuidado. Entonces dice, sanidad completa en presencia de todos vosotros. No fue en un cuartito, fue delante de todos. El Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su Hijo. Y mira, porque en el nombre de Él, cómo sanó. ¿Lo ven? Niéguenlo. Ellos la conciencia, pum, el corazón, ¿verdad? Y ahora, ¿y qué hacemos? Pero como Dios es Dios. Verso 17. Mas ahora, hermanos, fíjense bien que los trata de qué? De hermanos judíos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, o debido a la ignorancia, lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, también por ignorancia. Ignorancia, hermanos, ¿en qué sentido? Estaba predestinado. Estaba dicho que sería vilipendiado, despreciado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La sangre de este santo sea sobre ustedes, que venga sobre nosotros, dijeron los judíos, hablando ignorantemente, sin saber lo que estaban haciendo. ¿Y Dios sabía eso? Sí. Ahora aquí el Espíritu Santo está recalcando eso, por ignorancia. Pero ¿saben qué?
A partir de hoy no son ignorantes. Ay, caray, entonces no, ya los puse enfrente, ¿cierto? Tú y yo hemos hecho muchas cosas por ignorancia. Sí, en verdad ha sido ignorante, ¿no? Pero yo creo que sí. Porque a veces creemos saber y no sabemos nada. Pues muchas veces por ignorantes. Pero cuando tú ya entendiste, ya no eres ignorante, hermano. No te disculpes. No digas, no, yo no he entendido. ¿No has entendido? Dios sabe si de veras no has entendido. Así que estos se lo dijo el Espíritu Santo a través de Pedro, por ignorancia. Pero ahora ya no son ignorantes. Ya no. Y por eso, hermanos, les señaló primero el pecado, la actitud que habían tenido, la actitud y la acción que habían tenido contra Jesús. Por ignorancia, pero ahora ya no. Ahora acepten que fueron culpables. Vean la prueba. Vean, ustedes lo crucificaron, lo llevaron al madero, se murió, lo enterraron, pero ahora está vivo. Somos testigos, nosotros, los 12 apóstoles, los 120, los 500. Y miren la prueba, aquí está, en el nombre de Él. Oyeron muchos que yo dije, Pedro, yo dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y sí, los testigos, sí es cierto, mencionó el nombre de aquel que crucificamos. Entonces, ahí está la prueba. Ya no son ignorantes, ahora son responsables. Aquí viene el milagro, hermanos, maravilloso. Y dice el verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Estaba escrito, estaba predicho. Qué perfecto, ¿verdad? Todo el plan de salvación está, hermano, desde la eternidad. El corazón del Padre lo preparó. Luego se lo revela a sus profetas. Quedó escrito. Y viene el Verbo y se hace carne y lo realiza paso a paso. Y ellos dicen, sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cuál es el paso? Versículo 19. Muy importante, hermano, para ti, para mí y para esto. Verso 19. Así que arrepentir. Y no solo eso, sino convertir. Dos cosas. Arrepiéntete de lo malo que hiciste y ahora conviértete. O sea, acepta a aquel que tú mismo crucificaste. Pero primero, arrepiéntete de lo malo que hiciste. Así cuando se nos da la palabra, se nos dice, arrepiéntete. Al pecador hay que decirle, arrepiéntete. Reconoce tu miserable vida. Reconoce tu miseria. Pídele perdón al Señor. Arrepentirse es aceptar mentalmente y sentimentalmente que es verdad. He ofendido a Dios. Me duele. Ahora que yo no soy ignorante, me duele. Me arrepiento de haber hecho eso. Odio lo que yo hice. Cambia de mente y dice, ya no quiero ser ese. Entonces conviértete. Acepta al Señor. Perfecto. Cae la semilla en el buen terreno, hermano, y germina. Si tú no te has arrepentido, hermano, y aceptaste solamente por emoción, y porque había mucha gente, o porque tu familiar te inclinó, etc., Dios te está llamando ahora. Si no lo supiste hacer, si aceptaste una iglesia, el título de una iglesia, una denominación, por ignorancia lo hiciste. Pero ahora que comprendes que es obra directa de Dios, arrepiéntete. Es el momento. Odia aquello que te duela. Todos recordamos lo que éramos en el mundo, ¿cierto, hermanos?
endemoniados literalmente. Y el mismo Dios nos daba luzazos, no quería condenarnos. Y cuando nos llegó la palabra, vimos la claridad, hermanos, y nos arrepentimos. ¿Cuántos de ustedes en verdad sienten pesar de los pecados que vivieron en el tiempo pasado? Yo sé que muchos, los que con sinceridad se han arrepentido, los que siguen igual, pues que no sienten nada. Pero aquellos que de veras han sido tocados por Dios y se han arrepentido, esos son los que en verdad se convierten al Señor y pasan a formar parte del cuerpo de Cristo y vienen a alabar al Señor de corazón y viven lo que cantan y viven lo que escuchan y viven lo que predican. Y aquí dice, verso 19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Eso, hermanos, para convertirse usted tiene que entender que sus pecados han sido borrados, porque usted se ha arrepentido de eso y no quiere más. Arrepentirse es dar la vuelta y regresar a Dios. Y tus pecados han sido borrados. Ya no. ¿Quién acusará? El Señor es el que justifica. ¿Quién te va a condenar de lo malo que hiciste antes? Nadie. No hay demonio que te acuse, porque la sangre de Cristo te ha lavado, te ha perdonado. Gloria a Dios por eso. Y esa gente es la que tiene paz y tiene gozo, que tiene una lucha con su carne, sí, pero vence a su carne. A veces el orgullo se quiere levantar, pero como tienes Espíritu Santo, te dice quieto, calma, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nos quedamos clavados, ¿cierto, hermanos? A veces quieres como soltarte de una mano, un pie. Te dice el Espíritu de Dios, quieto. Y nos aquieta, ¿sí o no? Sí, Señor, amén. Porque qué horrible, ¿verdad? Lo que éramos, llenos de soberbia, de orgullo, de puras tonterías. Convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Miren aquí en verso 19. Pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Pregúntales, ¿para cuándo, hermano? Fíjate bien, piensa primero, antes de responder. Fíjate, te voy a repetir otra vez y piensa. Voy a repetirte el verso 19. Por favor, piensa. Así que, primero, arrepentíos. Segundo, convertíos. Tercero, para que sean borrados vuestros pecados. Cuarto, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Ahora sí, te pregunto, ¿cuándo? Para ahora. Exacto, ya, hermano. Ya hoy. Todo el que se ha arrepentido y se ha convertido, vienen tiempos de la presencia del Señor en tu vida, hermano. Amén, Señor. Gloria a Dios por eso. Lo decimos con humildad, con sencillez, sin jactancia religiosa, sin fariseísmo, hermano. La obra es de Dios, pero tiene que ser algo real, en la que yo no me voy a engañar, hermano. Sería un hipócrita de los más espantosos si yo vengo a hablar algo aquí que no vivo. Y lo mismo tú. Pero los que nos arrepentimos de veras, que hermanos, la palabra nos tocó y nos hizo ver lo miserable que éramos. Y de veras decíamos, miserable de mí, ¿qué hago, Señor? Arrepiéntete, odia eso y da la vuelta. Conviértete al Señor. Y cuando lo hicimos, hermano, vino el tiempo del refrigerio del Señor a nuestra vida. Y desde entonces, hermano, vivimos en paz. Amén. Y con gozo. Nos han calumniado. ¿Acaso que ni es cierto? Y si nos dice algo que es cierto, pues sí. Mayor. Ya le pedí perdón al Señor. Pero si no es cierto, ¿cuál es tu preocupación? ¿Que te ofenden? Que se bien. Que tú estás loco de remate.
Claro que sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es posible que no haya gozo en las iglesias? ¿Cómo es posible que en las mismas iglesias los miembros estén, hermano? Decía nuestro hermano entre semana, debemos estar así, unidos. Amén, gloria a Dios por esa predicación. Pero qué triste cuando en lugar de estar así, estamos así. ¿Cómo es posible? Y amargados, con una cara toda amargada. Y nos saludamos y no hablamos con amor y cariño, pero fijo, no lunáticos, que un día, oh, y al otro día. Esos son lunáticos. Luna llena, ¿qué? Luna vacía. Está en cuarto menguante, que en cuarto creciente. Entonces, no, hermanito. No seas lunático. Si eres lunático es que no te has convertido. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Porque tú estando con gozo, hermano, no te importa nada. Te dicen, se te resbala. Tienes tanto gozo que no cabe nada más que el gozo del Señor. Admiro a mis hermanitas que tienen marido incrédulo. Las admiro por su paciencia. Sigan con paciencia, hermanitas. Sopórtenlo. Oren por él. Obedézcanle, eso sí, sujétense al marido. No se vayan a ser rebeldonas porque eso no está bueno. Pero oren por su marido. Tengan paciencia. Vénzanlo con gozo. Con gozo. Que cuando regresan del culto vayan a su casa, que no las vea con una cara de este tamaño. Que las vea gozosas, radiantes. Que dan navidito y abrácelo con sinceridad, no hipócritamente. Denle un beso. Vengo del culto, vengo a alabar al Señor. Pues el marido decía, caray, pues eso es cierto. Pero si has venido acá a pelearte con la hermana, con el hermano y regresas toda amargada, de la cara desfigurada, ¿de dónde vienes? Del culto. Y todo torcido acá. Dice el marido, Dios me libre. Vamos a estar un par de torcidos. Hermano, por favor, milagro notable. Para terminar, porque ya es la hora, capítulo 4 y versículo 4. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Dice muchos, no todos, pero sí fueron muchos. Y fue el número de los varones como 5,000, solo varones, más las esposas, más las mujeres, hermanos, más de 5,000, tomando en cuenta ya las mujeres. Ese fue el milagro notable, hermano. ¿Y a quién usó Dios? A ese miserable que por más de 40 años estuvo torcido y que al fin le llegó el momento. Gloria a Dios. Así que si a ti ya te llegó el momento, gózate. Hay un canto que dice que gózate. Eso, gózate, hermano, gózate. Ten paz y gozo para la gloria de Dios, hermano. De pie, por favor, hagamos una oración. Oremos, oremos. Ay, nuestro Padre querido, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, a ti nos dirigimos para darte honra y gloria y para agradecerte que enviaste a tu unigénito, quien siendo en forma de Dios no se aferró a seguir siendo igual a ti, se despojó, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual tú lo has exaltado y le has dado un nombre, una autoridad que es sobre toda autoridad. No hay más demonios, todos están abajo de los pies de tu unigénito. Gracias, porque ese beneficio lo sentimos en nuestra vida. Gloria a tu nombre. Gracias por habernos tocado el corazón y hacernos ver lo miserable que éramos, como éramos pecadores muertos en delitos y pecados. Mas tuviste compasión de nosotros
y cargaste en Cristo lo que nosotros merecíamos. Gracias, Jesucristo. Gracias. Gracias, Cordero de Dios, que tomaste nuestro lugar. Moriste en nuestro lugar. Los sufrimientos tú los recibiste, lo que nosotros merecíamos, por la gracia de tu Padre y por tu propia gracia. Bendito y alabado seas. Ahora estamos viviendo el refrigerio santo del Señor. Bendito seas. Y estamos en la esperanza de que eso será en el reino del Mesías. Cuando venga por segunda vez Jesús de Nazaret, entonces será ya con un cuerpo glorificado. Pero ahora ya estamos en ese reino espiritualmente y disfrutamos de paz y de gozo, de alegría, de esperanza. Bendito seas. Y te decimos, Señor Jesús, juntamente con Juan el teólogo: ven, Señor Jesús. Amamos tu venida. La deseamos con todo el corazón. Gracias, muchas gracias. Aquí está tu iglesia. Aquí están estos corazones. Tú los conoces, son tu iglesia. Ayúdanos a todos, Padre. Por favor, confírmanos. Ayúdanos a valorar el llamamiento que nos has hecho. Y Señor, indícanos qué quieres que hagamos. Ya estamos haciendo de acuerdo al don que nos has dado, pero queremos más, Señor. Queremos servirte más. Por favor, muéstranos. Queremos servirte más. Úsanos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.